Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Archivo Mortal, un podcast de True Crime donde abrimos expedientes reales que muchos preferirían dejar cerrados. Aquí vas a escuchar historias reales que parecen de película, pero desgraciadamente ocurrieron de verdad. Algunas son conocidas, otras no tanto, pero el punto en común es que todas nos impactan, nos dejan con preguntas y también con la necesidad de no olvidar. El 16 de septiembre del año 2000, Susana Aceves, una joven de 25 años, fue encontrada sin vida en su domicilio en Zamora. Más de 2 décadas después, su asesinato sigue sin resolverse, y el caso prescribió en 2020 sin que se hiciera justicia. Antes de comenzar, me gustaría agradecer vuestro tiempo y, si es posible, suscribiros, dar un like y compartir si os gusta este contenido. Y dicho esto, abrimos el archivo. Susana Aceves creció en Zamora, España, y cuando contaba con 20 años contrajo matrimonio con Jesús Pérez, del cual estaba embarazada. Así nació su único hijo, Marcos. Incluso la pareja había abierto un bar juntos, pero pronto comenzaron las discusiones en el hogar y terminarían separándose, teniendo la custodia del niño compartida. La relación entre ambos, una vez divorciados, era nefasta, a pesar de intentar tener cordialidad por el bien del pequeño Marcos. Susana interpuso 2 denuncias contra Jesús, la primera por abandono del hogar y la segunda por el robo de su coche. Al divorciarse, Susana cambió por completo su look, se cortó el pelo e incluso comenzó a vestir más juvenil. Cuando tenía a su hijo, le daba toda la atención del mundo, y los ratos que ella estaba sola, empezó a salir más con sus amigos. Acudía al psicólogo y éste le decía que tenía que vivir la vida. Nos trasladamos al 15 de septiembre del año 2000, un día antes de que ocurrieran los hechos, cuando Susana avisó a Jesús, que tenía que recoger a su hijo aquella tarde, que el pequeño tenía un cumpleaños. Susana había quedado aquella tarde sobre las 6:30 con su hermana Estrella, con la que mantenía una relación muy estrecha. Estrella también se había separado hacía poco, y esto las unió más. Cuando llega el momento de la cita, Susana no aparece. Estrella sabía que la joven había quedado esa misma noche con sus amigos de un pueblo cercano a la localidad. Aunque era extraño que Susana no avisara, Estrella pensó que se le había olvidado o que había adelantado el acontecimiento con sus amigos. Su hermana intentó localizarla un par de veces a su teléfono, pero Susana no contestó. Estrella no le dio mayor importancia, ya que lo achacó a que estaría ya con sus amigos. A la mañana siguiente, Estrella volvió a intentar contactar con su hermana, pero de nuevo Susana no respondió. Su madre también intentó localizarla cuando su hija Estrella le contó la situación, pero tampoco obtuvo respuesta. En casa de su madre, Estrella cogió una llave que tenía de repuesto de la casa de la joven y se dirigió al piso de su hermana. Cuando entró, se percató de que en la mesita auxiliar del salón había un cenicero prácticamente vacío y alrededor colillas, y había un par de cervezas vacías. Daba la sensación de que en esa casa había habido una fiesta. En este momento, Estrella piensa que su hermana estaría durmiendo y se acerca a su dormitorio. La cama está vacía, pero ve restos de sangre en la almohada, y asustada, rodea la cama. Desgraciadamente, vería algo que jamás imaginaría: el cuerpo desnudo de su hermana, sobre un gran charco de sangre y una camiseta anudada a su cuello. Estrella salió horrorizada de aquella casa e inmediatamente llamó a su madre, diciendo que por favor llamara a emergencias. Su madre llama casi al instante, indicando que su hija Estrella le había dicho que fueran al piso de su otra hija, Susana, porque había acontecido algo terrible. El primero en presentarse fue el inspector Mateo Canas. Lo primero que ve extraño es que, como hemos mencionado, las colillas se encontraban fuera del cenicero
en la mesita auxiliar del salón y alguna en el suelo, dando la impresión de que alguien había volcado el cenicero a propósito. En la cocina también había botellas de licor vacías, además de los botellines de la mesa del salón. En el sofá encuentran el envoltorio de un preservativo vacío. En la habitación de Susana encontró ropa tirada en el suelo y otro envoltorio de preservativo vacío. Bajo la cama se encontró un móvil que no pertenecía a la víctima. Entre la mesita de noche y la cama vio un tampón usado. La puerta de la casa de Susana y del edificio no habían sido forzadas, lo que indicaba que era alguien con acceso, o bien Susana le había permitido entrar. El cuerpo de la joven estaba en la parte izquierda de la habitación, entre la cama y la pared que disponía de una ventana, y se encontraba boca abajo. La cabeza estaba ladeada como mirando hacia la ventana. Uno de sus brazos estaba estirado, mientras que el otro estaba flexionado, cerca de la cara. Sobre su cuello tenía una camiseta, pareciendo que la habían estrangulado. La sangre que tenía la víctima alrededor procedía de su cabeza. El inspector Canas comienza a sospechar que toda la casa de Susana parece muy artificial, como si hubiesen preparado la escena del crimen. La casa se encontraba limpiada a conciencia, hasta el punto de que no había huellas dactilares ni siquiera en los interruptores de la luz. Las colillas de cigarro sí tenían ADN, y eran pertenecientes a amigos de Susana. Todos afirmaron que en esa semana habían ido a su casa. Así que se sospechó que todo lo encontrado, como estos cigarrillos o los envoltorios de preservativo, habían sido sustraídos de la propia basura. Cuando le hicieron la autopsia, observaron que dentro de la vagina había un preservativo, totalmente estirado. El forense da énfasis a este hallazgo, ya que lo normal es que si mantienes relaciones sexuales y el preservativo se queda dentro, se quedaría arrugado, no estirado, dando la impresión de que se había colocado introduciendo los dedos, probablemente post-mortem. El ADN encontrado dentro del preservativo se mandaría a analizar y posteriormente no concordaría con ningún conocido de la joven. También se comprobó que había sangre en la cavidad anal, probablemente al mantener relaciones de manera muy intensa. El mismo forense lo catalogaría como una posible agresión sexual. Susana tenía unos fuertes traumatismos en la cabeza. Tenía 4 orificios, aunque en realidad habían sido producidos por 2 golpes intensos. El arma utilizada para propiciar estos golpes sería probablemente un martillo, aunque el arma no se encontró nunca. Estos golpes podrían haber sido la causa de su muerte, pero no olvidemos que tenía una camiseta anudada en el cuello, que realmente es lo que provocó el fallecimiento de la joven por estrangulación. La posible conclusión sería que había sido abusada sexualmente, golpeada en la cabeza, por ello se encontró sangre en la almohada. Susana se levantara aturdida y cayese boca abajo, y su atacante finalmente la estrangulara con su propia camiseta. Curiosamente, la primera sospechosa fue la propia Estrella, ya que les parecía algo extraño que en lugar de llamar a los servicios de emergencia, llamase a su propia madre. Tampoco comprobó si su hermana seguía con vida. Cabe destacar que ante una situación así, nunca sabemos cómo reaccionaríamos cada uno. Analizando la vida de Susana, comprueban las denuncias que había interpuesto su exmarido, así que comienzan a investigar a Jesús Pérez. La policía lo lleva a comisaría y comienzan a interrogarlo. Para ese momento, Jesús afirmaba no saber lo que le había ocurrido a Susana. Él indica que el día 15 recogió a su hijo en el portal de la vivienda de la joven, sobre las 5, y lo llevó a casa de sus padres. Los abuelos viven en un pueblo de Zamora, a 1 hora de distancia. Según su declaración, estuvo allí toda la tarde, y en la madrugada decidió regresar a su casa, pero se encontraba muy cansado y paró en una estación de servicio a dormir un rato. Casualmente, una patrulla indicó haber estado por esa misma zona y aparcar en el área de descanso que mencionaba Jesús, y no haber visto ningún coche parar a la hora que él mencionaba. Ante esto, Jesús fue nuevamente detenido por haber mentido en su coartada. Él indicó que durante toda la noche estuvo con una mujer, que no quiso involucrar desde el principio, ya que ella estaba casada.
Esta mujer corroboró su coartada y antes de dejarla en libertad la policía tomó muestras de ADN para comprobar que no correspondía con las muestras del preservativo hallado. Efectivamente, el ADN no pertenecía al exmarido de Susana. El funeral de Susana fue multitudinario y la policía acudió de paisano como suele ser habitual en estos casos. Había un hombre que llamaba especialmente la atención, y era Saturnino Bellido, expareja de Susana. Tras la separación con Jesús, la joven había comenzado una relación con Saturnino, pero al cabo de un año ella misma puso fin a la relación, en agosto de ese mismo año. Según los familiares de Susana, Saturnino no supo encajar la ruptura y seguía a la joven, la espiaba en su lugar de trabajo, la llamaba constantemente e incluso le rajó las 4 ruedas de su coche mientras ella trabajaba, pero le pillaron y tuvo que reponerlas. Susana comentó a su familia que le daba miedo la situación y por ello había buscado un trabajo algo alejado de su casa, para intentar alejarse de este hombre. De hecho, a veces trabajaba varios días seguidos y se quedaba a dormir en la casa de su propia jefa. En el funeral, Saturnino llamó la atención porque hacía comentarios relacionados con la investigación, e incluso a amigos de Susana dio detalles que no se habían filtrado a la prensa. Por ejemplo, comentó que la joven había sido hallada en un charco inmenso de sangre, cuando este detalle no se había facilitado. Estrella ya había comentado que Saturnino tenía llaves de la casa de la joven. Saturnino fue citado para declarar, y cuando le preguntaron por los comentarios que hizo, él negó haberlos hecho, y aseguró que no habían dejado la relación, aunque sí que se veían con menos frecuencia. Mencionó que un par de días antes del crimen había ido a la casa de Susana y habían mantenido relaciones consensuadas en el sofá y en la habitación. Saturnino es diabético y cuando la policía le estaba interrogando, al ponerse nervioso, le dio una bajada de azúcar y tuvieron que trasladarlo de urgencia al hospital. Tras este episodio no pueden volver a hablar con Saturnino sin la presencia de un abogado, así que la policía no lo vuelve a citar. Cuando investigaron el móvil encontrado en el cuarto de Susana, comprobaron que pertenecía a un joven que había sufrido un accidente mortal automovilístico unas semanas antes. Cuando los familiares de este chico recogieron sus pertenencias, detectaron que su móvil no se encontraba entre ellas. El coche que conducía quedó totalmente siniestro y fue recogido por una grúa de una empresa particular, empresa en la que trabajaba Saturnino. Preguntaron a Saturnino por esta nueva averiguación y él confirmó haber recogido el móvil del joven y haberlo dejado en casa de Susana el día que mantuvo relaciones con ella, antes de su muerte. Este hombre tiene coartada durante todo el día, pero a las 12 de la noche no. Coincide con la afirmación de una vecina que indicó haber visto la furgoneta de Saturnino circular por la zona. Si retrocedemos un poco en la vida de Saturnino, este hombre había estado casado hasta en 4 ocasiones. Todas sus esposas le habían pedido el divorcio y todas afirmaban haber sufrido malos tratos por su parte. Aunque sospechan de Saturnino, la policía no puede situarlo en la escena del crimen, así que el caso comienza a enfriarse. 6 años más tarde, Saturnino mantenía una relación con una mujer que aseguraba haber sufrido malos tratos y además fue amenazada de muerte si tocaba un par de maletas que Saturnino guardaba en su casa. Con esta nueva información, la policía solicita una nueva orden de registro y acuden a comprobar qué hay dentro de esas maletas. Lo que encontrarían les dejaría los pelos de punta. Dentro se hallan recortes de periódico relacionados con el crimen de Susana, el certificado de defunción de la joven, fotografías de Susana y Estrella, grabaciones de conversaciones que Saturnino mantuvo con Susana, objetos personales de la joven como joyas y la trenza de pelo de Susana de cuando se cortó el pelo tras su separación con Jesús. Aun con todas estas evidencias, el juez de instrucción no reabrió el caso, ya que realmente Saturnino no había cometido ningún delito por guardar esos recuerdos de la joven. El crimen siguió enfriándose y desgraciadamente el 16 de septiembre de 2020 oficialmente prescribió. El asesinato de Susana Cebes quedó sin respuesta.
20 años de silencio, de teorías, de esperas y finalmente la prescripción. Nadie fue juzgado, nadie pagó por lo que ocurrió. Y lo más doloroso, nadie pudo darle a la familia la verdad que tanto necesitaba. En Archivo Mortal creemos que cada historia importa, aunque el tiempo intente enterrarla, porque nombrar a las víctimas, recordarlas, es también una forma de hacer justicia. Gracias por escuchar Archivo Mortal, un canal donde recordamos a las víctimas y donde no nos olvidamos de lo que muchos preferirían callar. Si este caso te ha impactado, te invito a seguir el canal, compartir este episodio y dejar tu opinión, siempre desde el respeto, por supuesto. Me ayuda muchísimo a seguir investigando y dándole voz a otras historias. Nos escuchamos muy pronto con el siguiente caso.